Hermanos, buenos días. Les saluda Alessandra Alegre. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un testimonio que Dios me dio este año, en julio del 2016. Y ese día me encontraba yo orando con mi esposo. Empezamos a orar como de costumbre, un tiempo de oración, tan normal como para muchos. Y de un momento a otro, mientras que oraba, mis lenguas empezaron a cambiar. Empecé a orar en el espíritu y mis lenguas empezaron a cambiar, no era como de costumbre. Y de repente fue como si fui sacada del plano real y transportada a otro lugar. Y empecé a ver un gran precipicio. Y en ese borde de precipicio personas como si fueran a ir cayendo. En otras oportunidades he tenido experiencias también similares, pero no como esta. Y me quiero centrar en esta que tuve, porque no fue tan solo el poder verlo, sino fue experimentarlo. Poder experimentar el dolor, poder experimentar los estímulos externos, como es el fuego, como son olores, y les voy a ir contando más adelante. Empecé a ver cómo estas personas iban cayendo y las llamas alcanzando su cuerpo y quedando atrapados en esas llamas. Pero no solamente eran estas personas cayendo, sino que yo también iba cayendo. Y le empecé a preguntar al Señor que por qué yo estaba cayendo, si es que yo era salva, si es que yo vivía una vida de acuerdo a lo que Él había establecido. Pero déjeme decirle que los estándares de Dios en cuanto a santidad son mucho más altos que los que nosotros podemos tener o conocer. La palabra nos invita cada vez más a apartarnos y separarnos cada vez más para Él. Y separarnos de todo lo que desagrada a Dios, que pertenece a este mundo. No es que yo me haya apartado del Señor, sino que el Señor me permitió experimentar en la realidad como si yo fuera alguien que realmente iba a ese lugar. Ahora, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad ponernos cada día cuentas con Él. Constantemente estamos fallándole, constantemente en alguna manera u en otra caemos y hacemos algo que le desagrada, y siempre el Espíritu de Dios está ahí para asistirte y para hacerte ver y alinearte a la voluntad de Dios en tu vida. Como les decía, yo fui también parte de esta experiencia como si realmente yo mereciera ir a ese lugar. Y aquellos que estamos tan seguros de que no perdemos la salvación, cierto es que la salvación es por gracia y no la merecíamos, y Jesús nos la dio a través de ese sacrificio en la cruz hace más de 2000 años, pero tu parte y mi parte es cuidar de esa salvación con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo. Lo primero que empecé a experimentar fue esas llamas alcanzando mi cuerpo, y podía sentir realmente que mi carne se quemaba, y podía sentir el dolor, y podía sentir la sensación de calor del fuego quemando mi carne realmente. Y créanme que el dolor no es comparado a cualquier dolor acá en la tierra. Mucha gente dice: el infierno es el lugar en el cual tú te encuentras porque tienes un montón de problemas. El infierno es lo que tú estás viviendo acá en la tierra. El infierno es tantas cosas, la gente le llama el infierno, pero realmente la palabra nos habla del infierno mucho más de lo que el Señor nos habla del cielo. Cierto es que Jesús ganó un cielo para ti y para mí, pero también fue hacia ese lugar de tormento, de perdición y de sufrimiento, para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Y empecé a sentir un vacío tan grande dentro mío. Era como si fuera un hueco dentro mío,
pero era una mezcla de emociones, era como el dolor, como angustia, como ansiedad, como desesperación, todas las emociones negativas juntas dentro tuyo, depresión, como cuando sientes que ya no puedes más, pero creo que multiplicado sin número en ese lugar. Y no lo podías calmar con nada. No, la angustia que tenía no podías saciarla ni calmarla con nada. Y fue ahí donde el Señor me dijo, lo que tú estás sintiendo es la ausencia de mi presencia en este lugar. Es la falta de mi presencia en este lugar, que cuando tú estabas en la tierra, tú la tratabas de calmar con diferentes cosas. La tratabas de saciar con diferentes circunstancias, personas, distracciones. Cuando tú estás en la tierra no te das cuenta de la ausencia y la falta de la presencia de Dios en tu vida, porque siempre tratas de llenarla y el diablo te pone las herramientas para que tú puedas llenar esos vacíos, pero a la final ese es un engaño porque nunca lo logras llenar. Y yo sentí ese vacío tan grande por la falta de la presencia de Dios en mi vida. Y la falta de la presencia de Dios en tu vida es lo más horrible que puede haber, porque tu vida es una vida sin sentido. Y luego de eso empecé a ver entre llamas, como otras personas han visto a personas famosas. Yo también pude verlas, pude ver a Selena, pude ver a John Lennon, como otras personas, también otros testimonios que el Señor les ha dado han podido ver. Y pude ver a alguien conocido que yo tuve acá en la tierra, era el hijo de un pastor al cual yo le había hablado. El Señor me había enviado a darle una palabra y él no la tomó. Y terminó haciendo lo que él pensó y lo que él quiso y se apartó de los caminos de Dios. Y no le dio el tiempo, hermanos, de arrepentirse. Y el Señor en una oportunidad anterior mostró que esa persona estaba en ese lugar cuando me dio otras experiencias, pero en esta vez lo vi ahí. Y estaba entre fuego y la carne de él desprendiéndose y quemándose. Luego de eso pude ver cárceles. Pude ver gente entre las cárceles sacando los brazos entre las barras de las cárceles, gritando, pidiéndome ayuda para sacarlos. Pero yo no podía porque yo también estaba en el mismo lugar que ellos. Estaba en el mismo lugar, en el mismo sufrimiento que ellos. Luego de eso empecé a ver como calderas grandes, ¿sí? Como con lava adentro. No había nadie dentro de ellas, pero eran como calderas por diferentes lugares. Era un lugar de puras calderas, como con lava de fuego hirviendo. Luego de eso pude ver unas personas siendo torturadas como en duchas, pero en vez de duchas de agua, en vez de agua salía fuego. Y eran unos demonios torturando a estas personas. Sí, dice que las personas en el infierno son castigadas tal y como han hecho acá en la tierra. Sus castigos son muy similares a la vida que ellos han llevado acá en la tierra. Mucho tiempo atrás yo le preguntaba a Dios, tenía mucha pasión y tengo mucha pasión por el pueblo de Dios, por Israel, y todos sabemos lo que pasó en el tiempo de los nazis con los judíos, de la persecución la persecución hacia los judíos por los nazis, por estos alemanes. Y le preguntaba a Dios, ¿y cuáles van a ser estos castigos para ellos? Y bueno, yo les digo esto, que estas personas estaban siendo, no sé si ustedes han escuchado o recuerdan cuando los judíos eran metidos a esas cámaras de gas, a esas cámaras como duchas calientes y ahí asfixiados en esas duchas. Pues estas personas que hicieron eso a judíos estaban siendo torturados de la misma manera. Estaban siendo metidos en estas duchas, pero en vez de agua salía fuego con tal presión, quemándolos, gritándolos, y no podían escapar de ahí. Y estos demonios eran torturándolos una y otra vez, poniendo más presión en esas duchas con fuego para quemarlos. Luego de eso, empecé a escuchar gritos, pero en diferentes idiomas. Gritos de personas en diferentes idiomas. Parecía como que querían pedirse ayuda, pero no se podían entender los unos a los otros.
Y ahí es cuando el Señor me dijo, así como ellos no se entienden ahora, así fue cuando mi pueblo construyó la torre de Babel para querer subir al cielo, ¿sí? Y yo confundí todas las lenguas. Y así fue cuando se confundieron todas las lenguas cuando construyeron esa torre. Y en ese lugar solamente había confusión, hermano. Solamente era confusión porque ni uno podía entender al otro. Trataban de pedirse ayuda en su idioma, pero no podían entenderse el uno al otro. Me hablaban a mí, pero yo tampoco podía entenderlos. Luego de eso, de un momento a otro, me veo agarrada de dos demonios. Uno de cada lado. Y me dicen, te vamos a llevar para que veas lo que le pasa a gente como tú. Y decía, ¿cómo a gente como yo? ¿Por qué estoy en este lugar? Y me dice, porque tú llevabas una religión, me dice el Señor, y no llevas una relación conmigo. Porque tú pensabas de que yendo, sirviéndome en mi casa, ya estabas bien conmigo. Pero lo que tú estabas teniendo era una religión y no una relación conmigo. Entonces estos demonios me llevaron a un lugar de tormento donde otras personas estaban siendo atormentadas y me estaban atormentando a mí para que vea lo que yo iba a pasar en unos momentos más adelante. Recuerden que yo fui llevada como si fuera una cristiana de doble ánimo, una cristiana tibia. Luego de eso, ellos empezaron a torturar a estas personas con acusaciones, pero no como cuando tú eres culpable de algo, sino eran acusaciones constantes. Pero el castigo más fuerte era que estas personas no solamente eran acusados por estos demonios, sino por otras personas. Y estas otras personas le decían, por tu culpa, porque tú no predicaste lo que realmente decía la palabra, porque tú no fuiste un testimonio cuando estabas en la tierra para mi vida, porque no me predicaste. Ahora estamos en este lugar. Y el castigo era para las personas que ya estaban en un ministerio llevando una doble vida, que ya habían sido cristianos y que ya conocían muy bien la palabra y el poder de Dios. ¿Sí? Aquellos que se desviaron, aquellos que estaban con un pie en la iglesia y aquellos que estaban con un pie en el mundo. Aquellos que piensan que la salvación no se pierde, aquellos que piensan que pueden continuar entregados en su pecado y agradar a Dios, pues fue ahí donde el Señor me dijo, es imposible que tú agrades a tu carne, es imposible que tú agrades a los placeres de este mundo y vivas conforme a mi espíritu. Eso es religión. Eso es religión, hermanos. Y la tortura más grande era la acusación de estas personas hacia personas que habían conocido a Dios acá en la tierra. Luego de eso se empezó a llenar ese lugar de un olor horrible. Empecé a sentir como un olor a ácido quemado. Era como un olor de óxido quemado. Yo no sé qué olor es ese, pero era un olor como óxido hirviendo. Era un olor horrible, ¿sí? Yo quería salir de ese lugar y le pedí al Señor, Señor, ya no más, quiero salir de ese lugar. Me dijo, este es el lugar donde tú te has ido por vivir una religión y no vivir una relación como yo lo estableció en mi palabra. Y no tenía cómo salir. Yo pensé realmente que yo me había ido a ese lugar, que yo merecía haber ido a ese lugar y que me iba a quedar ahí. No sé en qué momento fue en que el Señor me trajo de vuelta, pero cuando Él me trajo de vuelta, mi cuerpo empezó a temblar, hasta que yo sentí que ya estaba nuevamente en el plano natural y trataba de abrir mis ojos y la luz exterior me cegaba, no podía ni siquiera abrirlos como un recién nacido cuando no puede ni ver, no puede reaccionar a los estímulos externos. Trataba de mover mis brazos, trataba de hablar, trataba de moverme y no estaba en todos mis sentidos como si estuviera en un momento normal. Y mi esposo estuvo orando todo el tiempo, porque recuerden que yo había estado orando con él y mi esposo estuvo orando todo el tiempo que yo
que yo había estado en ese lugar. Y lo único que él me pudo contar y pudo ver es que mientras que yo, cuando recién caí, me iba quemando, como yo le conté después cuando volví, él dice que yo me retorcía como si me estuvieras pasando algo. No sabía qué era lo que me estaba pasando, pero él sabía que el Señor me estaba mostrando algo. Y eso fue como a las 7:30 de la noche ese día. Llegó la noche, caí en mi sueño normal, fui a descansar y al día siguiente en la madrugada el Señor me habla y me dice: yo te he llevado a ese lugar, yo te he llevado al infierno y este testimonio es para mi iglesia. Este testimonio es para aquellos que ya me conocen. Este testimonio es para aquellos que piensan que viven una vida de acuerdo a lo que yo he establecido en mi palabra, pero están viviendo no conforme a mí, sino conforme a ellos mismos. ¿Sí? Y quiero que lo hables, quiero que hagas un video, quiero que publiques este testimonio y que este testimonio sea escuchado en todo el mundo. ¿Sí? Y por eso ahora lo estoy haciendo. Hay otras personas que han tenido la experiencia como tú, que tú estás viendo de repente, o como yo, con el infierno, porque el Señor en este tiempo está llevando a sus hijos y está mostrándoles lo que realmente hay en ese lugar de tormento. Pero déjame decirte que ese lugar no fue planeado para ti. Ese lugar no fue destinado para ti. Ese lugar fue destinado para Satanás y para sus demonios. Ese lugar no fue destinado para el hombre, porque fue el plan de Dios desde el comienzo, que el hombre tenga una relación cercana a Él, que el hombre camine con Dios, que el hombre sea bendecido y protegido por Dios. Así que si tú ahora no estás caminando conforme a la palabra de Dios, no estás caminando conforme a lo que Dios ha establecido y estás dudando si seguir en los caminos de Dios o estás en las corrientes de este mundo, yo te animo que te pongas a cuentas con Dios. Hermanos, todos los días nos tenemos que poner a cuentas con Él. Todos los días tenemos que estar alineándonos a lo que Él nos ha dicho ya en su palabra. El Señor viene pronto. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y es imposible complacer los deseos de la carne. Es imposible satisfacer los deseos de este mundo y complacer al Señor. Hermanos, Dios los bendiga y más adelante estaré compartiendo más con ustedes. Espero que este video haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Y recuerden, el Señor viene pronto. Dios los bendiga.